Hola a todos y bienvenidos a una transmisión más de Estás cerca de ser quien debes ser. En la transmisión de hoy abordaremos cómo vencer tus miedos. Desde los inicios del hombre, este se ha encontrado con situaciones inexplicables que le han causado miedo en su momento. Con el tiempo, muchas de estas situaciones que antes causaban miedo se han revelado como sucesos naturales y con una explicación lógica, gracias a los estudios del hombre por saber más, por dar una explicación lógica a lo que aún no lo tiene. Sin embargo, así como hay personas queriendo que el mundo conozca las respuestas de las preguntas, hay otras que no, que saben aprovecharse de la ignorancia y del miedo, ya que esto les da algún tipo de beneficio, ya sea económico o de interés personal. Y esto pasa porque muchas veces las personas siguen sumergidas dentro del miedo y la ignorancia por no saber incluso sobre ellos mismos. El miedo o los miedos que tenemos dentro de nosotros siempre son un limitante que no nos dejan despegar todo nuestro potencial. Esta es una cuestión general. Sin embargo, existen miedos que nos afectan individualmente de una manera que ni siquiera nosotros somos conscientes. Comencemos definiendo el miedo como una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, y a diferencia de lo que se podría decir, el miedo es normal, es parte del hombre. Sentirlo ante situaciones peligrosas o de incertidumbre, ante lo desconocido. Lo que realmente importa es cómo manejamos este miedo, ya que hay personas que van desde la parálisis total hasta las personas que logran reconocerlo y racionalizarlo para poder resolverlo o utilizarlo a su favor. Y eso es de lo que hablaremos aquí. ¿Cómo hacer para superar ese miedo o utilizarlo a tu favor? En primera, clasificaremos los miedos en tres. El primer miedo sería el miedo paralizador. Este es aquel que te impide realizar lo que tú quieres. Por ejemplo, cuando una persona que le gustaba correr porque hacía buen ejercicio o incluso se divertía haciéndolo, y una vez, un mal día, un perro salió de la nada por ahí y la mordió, y a partir de esto la persona deja de correr, deja de salir a correr, ya que tiene ese miedo de que vuelva a pasarle lo sucedido. El segundo tipo de miedo es el miedo distractor. Este es muy común y pocas veces nos damos cuenta de él. Este suele ser inconsciente y es aquel que te pone en la mente cientos de tareas para así evitar hacer lo que realmente es importante o lo que hace que te dé sueño o flojera. Un ejemplo es cuando una persona tiene un examen muy importante y sabe que tiene que estudiar, pero su mente hace todo lo posible para que no lo haga. Le dan ganas de bañarse, de arreglar su cuarto, inventando actividades para así evitar por fin ponerse a estudiar. Para esto uno tiene que aprender a enfocarse, ya que de lo contrario esta distracción podría aumentar y llegar a causar ansiedad y estrés en la persona, convirtiéndose en un miedo paralizador. El tercer tipo de miedo es el miedo movilizador. Este tipo de miedo suele ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque el miedo movilizador puede llevarte lejos o limitarte de una manera increíble. Por ejemplo, cuando en una familia disfuncional, con un padre que quizá es agresivo o alcohólico, un chico que va creciendo con miedo de su padre puede decir: qué miedo convertirme en alguien como mi papá, y esa idea va transformando las acciones y el comportamiento del chico, convirtiéndose en todo lo contrario de su padre, ya que él fue consciente de los errores e hizo todo por no cometerlos igual. Otro ejemplo, ahora en el caso contrario, es una pequeña historia de un gran empresario y de cómo una simple idea de miedo le hizo perder toda su fortuna. Esto ocurre cuando él, al ser bastante exitoso en México, comienza con la idea de que probablemente
Al tener mucho dinero, alguien querría quitárselo. Entonces, con esta idea, el empresario se va para Estados Unidos, donde desafortunadamente su negocio se vino abajo y quedó sin nada. Todo por seguir una idea de un quizás, algo que probablemente nunca hubiera ocurrido, o que él mismo pudo haber encontrado una forma diferente de afrontar ese miedo. En este caso del miedo movilizador, nos dimos cuenta que uno crea un patrón afirmativo positivo, en el que al tenerle miedo a algo, nos volvemos mejores personas y somos conscientes de que podemos mejorar gracias a ese miedo. Y en el caso contrario, como vimos, una idea de miedo nos puede hacer perderlo todo. Para poder identificar nuestros miedos en particular, tenemos que hacer un análisis en solitario, con el cual trataremos de recordar todos nuestros miedos, identificar qué miedos nos limitan y no nos sirven. Y es lo que haremos primero, descubrirlos y enfrentarlos. Tenemos que ser bien conscientes de cuáles son nuestros más grandes miedos, ya que normalmente, como los miedos nos dan miedo, nunca nos ponemos a pensar en ellos. Pregúntate, ¿a qué tengo miedo? ¿Cuál es mi miedo de no ser en esta vida? ¿A qué tengo miedo de no hacer antes de morir? Si no los descubres, no podrás enfrentarlos. Después de esto, es conveniente capacitarte autorracionalmente para descubrir la importancia de tus miedos. Muchas veces esos miedos que tenemos, una vez que los identificamos y los racionalizamos, resultan no ser tan grandes ni tan importantes como pensábamos. Simplemente eran una idea que veníamos cargando y que resultó no ser algo significante al final. Algo que puedes hacer también, una vez que has racionalizado, es empezar a ser auténtico. Comienza a ser auténtico realmente. Muchas veces las personas fingen o aparentan solo por el miedo a no pertenecer a un grupo, a no ser aceptado por una sociedad. Tienes que comenzar a ser auténtico en tu forma de vestir, de hablar, de pensar y de sentir. Si vas bien, si logras controlar tus miedos, vas a poder también empezar a arriesgarte más, a reírte del fracaso y del miedo, a atreverte a hacer lo que te gusta, a intentarlo, vivir bajo la filosofía de no perder. Esta filosofía dice que uno siempre gana o aprende, mas nunca pierde. Esa idea te ayudará a probar cosas buenas y a arriesgarte a hacer lo que siempre quisiste. Yo solo te diré que al final de la vida, la mayoría de las personas se arrepienten más de lo que no hicieron que por lo que hicieron. Las personas con miedo no suelen avanzar, tienden a tropezarse siempre, pareciendo que hay algo que les impide lograr lo que quieren, y casi siempre es su propia mente. Tus propios miedos te están limitando. No permitas pasar un solo día sin entrar en reflexión personal, sin importar su edad o pensamiento. Lo importante es comenzar. Recuerda, estás cerca de ser quien debes ser. Esto sería todo en la transmisión de hoy. Si usted llegara a tener alguna duda sobre el tema visto, no dude en comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima.